Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Úcharas Podcast, este espacio de difusión cultural de la página Historia Pueblo y aquí. Hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí a una leyenda sonorense del radio, de la comunicación. Bienvenido, Amílcar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bien, pues muy buenas noches. Saludos a a tu audiencia. Muy buenas noches a todas y a todos. Perfecto, qué gusto que estés bien, qué gusto que te diste el tiempo. Agradezco que me hayas brindado un poquito de tu tiempo para venir para acá para un capítulo de este humilde podcast, de este humilde espacio del internet, ¿eh? No, pues es un gran esfuerzo, creo, Fernando, de mantener pues vivos ahí los diferentes canales de comunicación y bueno, de estar desde acá, desde Hermosillo hasta allá. Saludos al sur del estado. Sí, qué buena onda. Oye, bueno, para empezar vamos a conocerte. Tú eres originario de ahí de Hermosillo. Sí, sí, nacido y creo aquí en Hermosillo, sí. Órale. Eh, para quienes no te conozcan o para que ya te vayan conociendo, tú tienes participación en la comunicación ahí en Hermosillo. Estuviste en una radio por mucho tiempo que se llamaba Radio Bemba, ¿no? O algo así. Sí, estuve entre noviembre del 2005 hasta por ahí abril del 2011 estuve en Radio Bemba FM, que fue un proyecto que se originó hacia principios del año 2000 con un grupo de entusiastas de estudiantes de la Universidad de Sonora. Yo no Ujú. me uní al proyecto hasta 2005, tuvo varias etapas este mismo proyecto. En 2005 ellos obtuvieron un permiso para poder transmitir en Sí. FM y por ahí me ofrecieron que si pude conducir el espacio de noticias de la mañana que se llamaba Política y Rock and Roll, Política y Ujú. Rock and Roll solamente, y posteriormente, pues de ahí nosotros en 2011 salimos de la emisora cambió pues de giro, se convirtió en lo que hoy se conoce como Su 95 y Mm. nosotros emprendimos obviamente otro proyecto que es actualmente Política y Rock and Roll Radio, que es la primera concesión radiofónica en FM que fue reconocida por el Estado mexicano como la primera radio comunitaria en la historia Ok, del país. ok, Nos, es radio comunitaria. Nosotros nos consideramos radio ciudadana, radio comunitaria, el lema de nosotros es la radio ciudadana de Hermosillo. Tenemos Ujú. ya más de 8 años operando como concesión de uso social Órale. comunitario. Fuimos la primera radio en la cual el gobierno, en base a la reforma a la ley de telecomunicaciones, que hoy está en boga, otro debate interesante en Sí, la cual otro movimiento interesante. se viene otra reforma. Fue la primera vez que el Estado reconoció a un medio de comunicación como comunitario, ya que en los hechos existían radios que tenían un formato Ujú. comunitario. La primera de ellas data de los años 60, que está en Veracruz, Radio Teocelo, que es de Ok. los años 60, en la comunidad de Teocelo, Veracruz. Pero la normatividad de materia de radio y telecomunicación solamente reconocía dos tipos de concesión: las concesiones privadas, ¿sí? Ujú, Y sí. los permisos, los permisionarios que le llamaban, y en la cual ahí en el concepto de permisionario iba desde los medios públicos, mal llamados gubernamentales, bueno, Ujú, desafortunadamente gubernamentales, que deberían ser públicos, no sí. gubernamentales, las radios o televisoras universitarias, ¿no? También. Y también algunos proyectos que había en el país, entre ellos Radio Bemba, que pues en los hechos fueron proyectos comunitarios, ¿no? Pero que el Estado mexicano, la legislación en materia de radio y televisión Ujú. no lo reconocía. Entonces, fue una lucha de muchos años en las cuales nosotros estuvimos en ese activismo para que se reconociera el trabajo de Política Rock and Roll, que desde 2016 somos una radio concesionada, pero esto no quiere decir que la historia inicie ahí. La historia de Política Rock and Roll inició desde junio de 2012, ¿no? En Sí, sí, sí. inició en el 97.7 FM como Política y Rock and Roll Radio,
no como el noticiero, sino como eso. Y inició la radio a raíz de que cuando nosotros salimos de Radio Emma, nos salimos en los mejores términos, es decir, nos pelearon. No nos peleamos, nos censuraron y nos quitaron el programa solamente. Ok. Sí, yo recuerdo tu programa, de hecho me tocó escucharlo por ahí de 2008, Sí. Que fui a Hermosillo, era la primera vez que iba a Hermosillo yo, de hecho, no había ido nunca. Sí. Y fui y me acuerdo que me quedé en la casa de mi tío Pepe, en Hermosillo, que le mando saludos si llega a escuchar esto. Pero él era izquierdoso por naturaleza desde siempre, y me acuerdo que saliendo de su casa en la mañana, salió oyendo esa estación de radio, y a mí me voló la cabeza porque tenían un rollo que nunca había escuchado en el radio, algo así. Y lo recuerdo muy bien, que decían política y rock and roll, y que la madre, que ponían rolas de rock, y luego daban unas noticias, pero que entraban con un pinche machete casi a dar noticias. Está curado. Bueno, me gustó mucho el rollo. Éramos una radio, éramos un proyecto que sigue siendo, mantiene la misma esencia, mantiene la misma honestidad, ¿no? Intelectual, política. No somos una radio que está... no somos una radio que pertenecemos corporativamente a nada, ¿no? Somos una radio que trata de manejar un discurso independiente, libre, ¿no? En la medida de lo posible, en la medida de nuestras capacidades intelectuales. Y sí, ¿no? Fueron tiempos muy bonitos, la verdad. Yo tengo mucho cariño la oportunidad que tuve en Radio Bemba, aprendí muchas cosas ahí, conocí a muchos amigos, y bueno, cuando salimos de ahí hay una especie de rebelión de las audiencias, ¿no? La gente, los radioescuchas defienden el proyecto, nos quieren dar gas en un Viernes Santo, que le llamaron el Viernes de Crucifixión, cuando pensaban que no iba a haber nadie escuchándonos y nos corrieron. Pues resulta que la gente se reunió fuera de la radio, que estaba en el 5 de mayo, y de ahí empezó un movimiento en las plazas públicas, en diferentes medios de comunicación para el regreso. Y a raíz de esos radioescuchas que se unen, surge la idea de hacer una nueva radio. Sí. Entonces es una radio pero se me hizo interesante eso. ¿Cómo dices que los corrieron un Viernes Santo creyendo que nadie iba a estar escuchando? Pero, o sea, en vivo les dieron la noticia, así como el chico viral que pasó hace poco. ¿O cómo estuvo el rollo? No, nosotros usualmente agarrábamos el jueves y el Viernes Santo como todo mundo. Y no libre. Libre, sí, porque la verdad en Hermosillo se va mucha gente, se van a las playas, entonces, y aparte necesitábamos un descanso. Tú sabes que estar todos los días en medio de comunicación es medio desgastante. Aparte que éramos voluntarios, nosotros trabajamos ahí, no recibíamos ni un solo peso, lo contrario, nosotros poníamos nuestra bolsa, porque era un medio comunitario. Yo soy profesor desde hace muchos años, desde el 98 en la Universidad de Sonora. No doy la materia de radio, doy otras materias teóricas, conceptuales, pero bueno, y me dedico a otras cosas, pero nosotros lo veíamos como un servicio comunitario, como un servicio social, que así lo seguimos viendo, la labor de la radio comunitaria. Y total que el miércoles, cuando íbamos a terminar el programa, nos llegó un documento donde decíamos que era nuestro último programa esta semana. Sabíamos que no iba a ser jueves y viernes, y seguimos en el programa. Hubo un debate y que se dio entre el director en vivo y nosotros inédito en la historia de la radio sobre el despido, ¿no? Os digo, porque está el caso de McAlpin, que lo despidieron en vivo, pero fue más un debate mucho más intenso, de muchas horas. Órale, ¿no quedó grabado eso? Sí, por ahí está grabado, ahí, entonces por ahí hay algunas cosas por ahí. Yo no lo tengo, fíjate, pero alguien lo debe tener. Y sí, se dio este movimiento, y a final de cuentas creo que pues la directiva de la radio hizo lo que quería hacer, que era desafanarse del proyecto de Radio Bemba y formar uno nuevo, que es un 95 hoy en día y tiene sus propios, tendrá sus razones. Su propia agenda y todo. Su propia agenda, su temática, siguen poniendo rock y rock alternativo, y bueno, y nosotros seguimos en un proyecto similar al que teníamos, y lo que ganó la audiencia fueron 2 radios, ¿no? Creo que es bastante bueno. No hard feelings. No, pues sí, ya pasó, ¿no? Sí. Pues que también pero, a veces...
No, pero Muchas parte de la veces historia, ¿no? Parte de la historia, creo que sí fue algo inédito, ¿no? De que unos subordinados como nosotros o sí, insubordinados, ¿no? sí, Estableciéramos un debate con el meramente de la radio, no es de todos los días, y se sí. dio de cara a la audiencia, como muchas cosas que fueron inéditas en la desaparecida Radio BPFM. ¿Mm? Sí, casos así aquí en Sonora solamente recuerdo uno del de, de Javier Romero aquí en Ciudad Obregón, sí, un locutor Ajá, ajá. que también le tiraba duro a la municipalidad y un día se escuchó en el radio de que, órale cabrón, vas para afuera, vámonos, y en vivo lo sacaron, así de que, Sí, y sí. en vivo lo cortaron y ninguna estación le dejarle y estuvo así por mucho rato. O No, sea, es pero que eso no es. me acuerdo en qué año fue, pero era todavía no había redes sociales, pero también, o sea, cuando el gobierno ya se pone hardcore, muchas veces ya No, y fíjate, ya busca habíamos, otra cosa, ¿no? sí, habíamos sobrevivido al periodo del bursismo, que no fue fácil para los medios de comunicación, hubo mucho control. Órale. Nos tocó ya el periodo de Guillermo Padres y pues también eran un poquito medio reacios a la crítica, tenían la piel muy delgada y pues no aguantaron mucho. Mm, De hecho, cuando empezó la bronca, te puedo decir que fue, no empezó la bronca, pero nosotros fuimos los primeros que descubrimos la farsa que había y la tranza que había detrás de los uniformes escolares. Que a final del ah, día, sí, cuando recién salió el tema de los uniformes escolares, ok. nosotros empezamos a hablar a los ganadores de las licitaciones, que suponíamos que eran pues Que eran ganadores. grandes empresas que iban a manufacturar los uniformes, y nos dimos cuenta que eran direcciones fantasmas, tanichitos, no había nadie ahí, eran casos particulares, ¿no? Y al final de cuentas el Ujú. tema del uniforme escolar fue lo que llevó a la cárcel al mismo Guillermo Padres, ¿no? Fue un tema de corrupción. Pero eso, Sí, la cuestión es que nosotros lo dijimos desde el primer año y no en el sexto. órale. Órale. Y ustedes salieron hasta el sexto, para allá de No, ustedes. no, nosotros salimos, ay, no me acuerdo en qué año sí, por ahí como en el cuarto o quinto año. Se Mm, molestaron también porque hicieron una marcha, la primera dama, ya ves que las primeras damas nos puedes tocar, ujú. y lo hicimos con todo respeto, de una marcha en la cual los funcionarios del padrecismo se quitaron los zapatos enfrente del Hotel San Alberto para caminar cuadra y media que está el Palacio de Gobierno para ver qué se sentía caminar sin zapatos, ¿no? Ujú. Ah, la torre. En una acción de supuestamente solidaridad con los que no tienen zapatos y para que donaran zapatos. Entonces, Ujú. sacamos cura a esa acción, ¿no? Como se hacemos regularmente y tampoco no aguantaron mucho eso. Entonces, Órale. consejos, no te metas con los esposos de los políticos porque puedes salir crucificado. Y nos referimos en términos de la crítica social. Exacto. Pero bueno, y ahorita después de todo eso, ahorita todavía no tienen línea más en la radio. No recibimos ni un peso del gobierno estatal ni del gobierno municipal. Las radios, al igual que todas las radios comunitarias del país y indígenas, que son cerca de 200, después de que nosotros iniciamos la Ujú. ruta, han transitado cerca de 200 radios en todo el país. Eh, Recibe cuando bien le da la gana al gobierno, entre todas el 1% de la publicidad oficial de algunos entes gubernamentales. Esa es la única cuestión, pero eso llega de manera igualitaria Esporádica. a todas las radios comunitarias y a veces muy esporádica. Es un 1%, la cual si tú hablas es salomónico, pues está en la ley, porque si hablas bien de un gobierno no te pueden dar más del 1% y si hablas mal no te pueden dar menos del 1%. No, lo Ok. cierto es que no tenemos contratos con gobierno de Estado ni con gobierno federal y nos financiamos con eso, con proyectos, con actividades, con el bolsillo de cada uno de nosotros a veces. Tenemos un Ok. staff profesional pagado, ¿no? Que son 3 o 4 chicos, ¿no? Que trabajan ahí y la mayoría somos prácticamente voluntarios. Ok. ¿Transmiten ustedes por internet también? ¿O? Sí, tenemos una señal de internet que no es la fuerte de nosotros, la fuerte es en el FM, pero sí a través, pueden buscar en Google Política y Rock and Roll Radio y le va a salir por ahí algunas 2 o 3 streaming donde pueden llegar la señal. Uh -huh. Ah, ok.
Oye, qué interesante, porque fíjate que no me había tocado escuchar sobre las radios comunitarias. Bueno, sí me había tocado escuchar sobre eso de que existía después de la reforma aquella, pero nadie que lo hubiera implementado. Sí, sí. Ujú. Entonces, ustedes con proyectos y de su propia bolsa es como lo mantienen, como Pues sostienen el entretenimiento. originalmente sí fue mucho de eso, fue mucho de la bolsa, pero actualmente es eso y los recursos que se generan por ahí con la publicidad de los entes federales, que te digo es un monto fijo que recibe desde la radio comunitaria, la misma cantidad que recibimos nosotros, la misma que recibe la radio comunitaria que sirve a una comunidad de 200 personas en la montaña Guerrero, que es la que nosotros Ujú. recibimos cubriendo una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, con diferentes necesidades, ¿no? de económicas y demás, pero todos recibimos un trato igual, de hecho todas las radios reciben lo mismo, Ok. que no es suficiente obviamente para un proyecto como el nuestro, tal vez les alcanzará en las comunidades, pero con nosotros es muy costoso hacer radio en un ente urbano. Sí. Ujú. Oye, ¿y qué tanto abarcan? Abarcan todo Hermosillo. Sí, por supuesto. Sí, y Ok. más allá, sí, como unos 20 kilómetros en la zona rural de Hermosillo, sí, claro. Sí, tenemos Órale. 3.000 watts de potencia, que es el límite que desafortunadamente estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Estado mexicano para las radios comunitarias, que eso es algo muy injusto, pero todavía nos alcanza. En algunos años más tal vez no nos alcanza a cubrir una ciudad tan creciente como Hermosillo, donde cada vez hay más edificios altos, que es más complicado llegar la señal detrás de ellos, donde cada vez se expande más la ciudad, pero es la misma potencia, por ejemplo, que se le da a proyectos que ya han surgido en ciudades más grandes como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México incluso. O sea, es decir, Órale, solamente 3000 watts. Ya. nomás, ¿qué es lo que estamos luchando ahorita con la nueva ley de telecomunicaciones? De que pues no haya ese trato discriminatorio, o sea, no tiene por qué una radio como cualquiera de los comerciales, no voy a decir nombres, que presumen sus 70,000, 50,000 watts de potencia, esas, ¿no? Voces que hacen, Ok. y que nosotros tengamos 3,000. Claro está, entre más watts gastas más luz, más electricidad, necesitas equipos más grandes, Ujú. pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Sí, oye, y está interesante eso. Los equipos se los dio el gobierno, ustedes los compraron de su bolsa. Sí, sí, sí. Primeramente, pues echándole mucha imaginación, ¿no? Tenemos instalaciones muy modestas, la radio se escucha, no se ve, ¿no? O sea, no necesitamos instalaciones lujosas, ni puertas de cristal, esas cosas, ni estudios. Y la verdad sí le hemos metido mucho a Coco, investigamos mucho de cómo hacer más con menos, equipos tecnológicos que puedan servir. Al principio eran equipos de audio caseros, todos, afortunadamente teníamos, yo soy músico, entonces teníamos algunos equipos por ahí, micrófonos, consolas, cables que servían para ello, pero los equipos de transmisión de radio son costosos, ¿no? Y sí vinieron Sí, sí. de un esfuerzo grande de la comunidad, de radioescuchas que aportaban. Las bandas de rock nos ayudaron en gran medida, haciendo muchísimos conciertos para la radio. Como éramos una radio rock and rollera, pues partíamos su voz ahí. De todo, hamburguesadas, bailes, tocadas, todo lo que se pudiera, noches mexicanas, sí, sí, estuvimos muy movidos en ese tiempo y, pues, sabes, también poníamos a veces, sacrificábamos algunas cosas personales para apoyar el proyecto. Órale, para fondear la radio. No, sí, porque pues Sí, no, está interesante lo que. echar a andar un proyecto de radio ahorita, yo creo que debe andar, por más modesto que sea, pues muy cercano a los 800,000, 900,000 pesos. Los No, puros transmisores para llegar a esa potencia deben dar ahorita por los 400,000 pesos, 500,000 y pesos. solamente estamos hablando de 3000 watts. Y ya. Sí, exactamente. Órale. Son caros el instrumental de la industria. Afortunadamente, pues hay otros canales hoy en día, el internet y demás, que abaratan mucho los costos de producción. Pero sí, si Sí. quieres salir en el FM, que todavía sigue siendo una opción para mucha gente, Ujú. la radio sí hay un proceso, si seamos honestos, de declive de la radio, sobre todo porque las nuevas generaciones no están escuchando radio.
no escuchan radio. Y eso también es algo que queremos nosotros, ¿no? Queremos tener una radio en el cual nuestras audiencias crezcan y puedan envejecer con ella, ¿no? Es decir, obviamente hoy en día el rock and roll no significa juventud, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Exacto. La gente que escucha jazz, blues, rock, que son los géneros que manejamos, principalmente trova y algunos otros géneros alternativos más, pues son gente, nuestra audiencia anda entre los 25 y los 65 años, si no es que el promedio anda por los 35, 40. Sí, si metes anuncio de tónico para las rodillas, ándale, cae así. No, sí, y ese es otro tema. Nosotros no podemos comercializar, que es una de las limitaciones en la radio comunitaria. Y sí, si comercializáramos seguros de vida, medicamentos, si nos patrocinara las farmacias Guadalajara o algo así, pues nosotros gallo nos cantaría. Órale, y ustedes no pueden tener ningún patrocinio de ningún tipo. Creo que se está discutiendo la ley de que puedan ver cerca de 20 o 30 segundos por hora o 40 segundos, cerca serían prácticamente los comerciales, 40 segundos, de 20 segundos cada uno, de la figura de patrocinios, pero la figura de patrocinios no la figura de comercialización y es poco atractiva. Es decir, la figura de patrocinios es anunciar un producto, un evento, un algo, ¿no? Pero solamente anunciarlo. Si tú vas a anunciar la taquería de la esquina, tienes que decir los tacos de Lucho, tacos de adobada, de maciza, de lo que tú quieres, de carne asada, Yáñez y Nayarit. Una mención sería. Sí, pero no puedes decir que son los mejores tacos del mundo, no le puedes dar ninguna atribución valorativa, eso ya sería publicidad. Entonces, para los anunciantes es poco atractivo solamente una mención. Y creo que la mayoría, si se permitiera esta figura, lo hiciera, creo que de una manera solidaria, más que nada. Ah, ok. Sí, porque pues también una cosa donde podrían entrar como son radios comunitarias, pues, y están basadas principalmente en el servicio social, no podrían entrar ahí como en una... Lo ideal sería que entraran como una donación que los exima de impuestos, ¿no? Algo así. Sí, como las fundaciones. Sí, aunque estos esquemas son complicadísimos porque estos temas de los donatarias y demás, las auditorías que te ponen te hacen que te salga más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, órale, costosos todos los requerimientos. Y también durante el gobierno pasado también hubo muchas disposiciones que hacen más complicado todo esto. Es decir, parece ser que el gobierno pasado pues la cargó mucho en contra de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones ciudadanas, ¿no? Hubo muchas limitaciones al respecto. Y uno podía pensar, pues es un gobierno de izquierda, las radios comunitarias se van a ir para arriba, va a haber apoyo. No ocurrió nada de eso, sino todo lo contrario. Pero bueno, parte del show. Qué interesante este mundo de las radios comunitarias, ¿eh? Sí, y mira que está creciendo, aquí en Hermosillo, otros compañeros de Libera Radio, seguramente conoces el proyecto, acaban de ya tener su concesión de radio comunitaria, van a salir próximamente. Hay otra radio que está también en ciernes de salir, así es que vamos a hacer 3 radios comunitarias en la ciudad de Hermosillo. Cosa interesante, en Vallaquino hay una también, hay una radio comunitaria. Y me parece que en Cananea también hay otra. Son las que conozco, casos de radio comunitarias en Sonora. Y se acercó una gente de una comunidad al sur de la región del Mayo, pero no sé cómo va su proceso, no recuerdo bien exactamente el nombre de la comunidad, que también estaba tramitando una concesión. Oye, qué interesante eso de las concesiones de sí, y que es diferente, se confunde radio comunitaria con radio indígena, no la indigenista, ¿no? Hay radio comunitaria indígena, que es la radio que pertenece a la comunidad indígena. Así, ¿no? como la voz de los Tres Ríos, ¿no? La voz de los Tres Ríos pertenece al gobierno, ¿sí? Pertenece al Instituto Nacional Indigenista, ¿sí? Es diferente a las radios comunitarias indígenas que pertenecen autónomamente a la comunidad. Que no tienen dependencia. Porque la radio de los Tres Ríos sí no tratan temas, cuando
los temas tan candentes políticamente no se tratan ahí. Hablan de las tradiciones, ponen música de las comunidades, los valores, hacen una labor estupenda, no lo dudo, pero son radios tuteladas por el gobierno, tuteladas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Okay. Es una diferencia importante porque en Oaxaca, en Guerrero, en muchos lados, hay radios comunitarias indígenas cuyos propietarios autogestivamente es la comunidad indígena, ¿sí? Creo que también en el caso de la comunidad yaqui se instaló por ahí una radio, pero no sé si, no tengo la información correcta, pero no sé si la maneja el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o la maneja la comunidad en sí misma, en el sentido, no es que la maneje de que no vayan, puede ser que vaya la gente a operar y mueva la consola y tenga sus programas, pero al final de cuentas quien toma las decisiones sobre la radio, esa debe ser la comunidad y a menudo no lo es así. Es la tutela gubernamental la que sigue predominando. Ok. Sí, en San Quintín, por ejemplo, hay una radio de una de las comunidades oaxaqueñas que vive acá en San Quintín, en Baja California, de los pescadores, ¿no? Que es muy combativa. ¿Hay una comunidad oaxaqueña ahí? Sí, grandísima. Triqui, y que es una radio muy combativa. Entonces, cuando las cosas se ponen duras, difíciles, cuando hay que utilizar la radio como forma de organización social y política y de lucha, pues ahí las radios indigenistas no dan voz, ¿no? Entonces, es por eso mismo es importante que sea autónomo, obviamente, todo este movimiento. Sí, oye, ¿y cómo? Te quería hacer una pregunta, pero disculpa haberte cortado. Decías que el radio ya está decayendo ahora. ¿No consideras que está teniendo una evolución a hacer una función híbrida la que tiene ahora? Sí, por un lado sí, estoy de acuerdo contigo de que obviamente la multiplataforma y todas estas mismas cuestiones están generando obviamente que un reto mayor a quienes estamos en la radiodifusión, pero yo lo que me refiero es la radio clásica. Sí, lo que me refiero es que hay un proceso que hemos visto al menos en Hermosillo, ¿no? Y en ciertos sectores de la población, porque hemos hecho algunos estudios sobre usos sociales de la radio, de desradialización de las hogares. No sé si en tu hogar tengan una radio, probablemente sí. Sí, probablemente 3, ¿no? O 4, entonces, sí. Pero en muchos hogares no hay una radio, no hay radios. Es decir, se vino este proceso en los cuales los viejos equipos se descompuso el CD de la grabadora o los estéreos ya no existen y se van sustituyendo por las bocinas de Bluetooth, por todos estos aparatos nuevos, ¿no? Sobre todo el Bluetooth, las UCBs, todas esas cuestiones, y en las cuales la radio o el aparato para escuchar la FM en tu casa casi no se da. Hemos ganado muchas audiencias en ciudades como nosotros, que somos muy motorizadas, como Hermosillo, donde hay una cantidad muy importante de carros per cápita, y muchos de estos radios que se están perdiendo en el equipamiento en las casas, que no son sustituidos, ¿no? Antes había unas radios de rigor en tu cocina, había una radio en el baño, te bañabas, en la sala, en tu cuarto, ¿no? Sí, yo recuerdo de chamaco había 4 o 5 radios, ¿no? Pero en muchas casas no las hay, nos dimos cuenta de ello, y donde menos hay radios es en los hogares de las clases medias. Es bien curioso, donde existen más aparatos más nuevos de tecnología y donde siguen existiendo radios, todavía utilizando muchas radios, son los estratos más populares, en los sectores más populares donde la radio sigue siendo muy escuchada, en los talleres, en algunos centros de trabajo, ¿no? Donde la radio sigue siendo importante, hay una radito ahí colgada, o vas a ver al señor que trabaja en la construcción colgado con un radio, de esos raditos que venden en la bicicleta, ¿no? Claro. Pero sí hay un proceso, y nosotros lo estamos sufriendo mucho, o lo están sufriendo mucho los compañeros que están haciendo producciones en la noche. En la noche antes era muy común escuchar la radio, ahora tienes cantidad de distractores. Si bien es cierto, sí, la radio se escucha en internet, la puedes escuchar en tu celular, tienes mucha oferta en el internet, ¿no? Y demasiado. tienes que ser muy fiel a una propuesta mediática para sintonizarla al internet cuando tienes cantidad de distractores, cantidad de cosas que te van saliendo, apareciendo pop-up y que te van a guiar y que te van a sacar de ello.
Entonces, Exacto. la escucha nocturna, por ejemplo, se ha perdido. La escucha en las mañanas sigue siendo muy importante en el trajinar de los niños en la escuela, preparar el desayuno, todas estas cuestiones, Sí. ¿no? Pero en ciertas horas del día, sobre todo a esta hora que estamos hablando tú y yo, es muy difícil, obviamente, que en ciertos hogares estén escuchando la radio, además del proceso de Netflixización de la sociedad, las Sí, un montón. plataformas. En fin, la competencia es fuerte, en el sentido, pero estoy de acuerdo en el sentido de que se abren muchas posibilidades con las redes, con el video, con el audio, la multiplataforma. Son elementos. E incluso el concepto de radio está cambiando. Por ahí alguna vez me tocó, casi nunca me dejan dar la clase de radio en la universidad, de clases de comunicación, dan otros profes. Sí. Cuando me ha tocado dar la clase de radio, los chicos tienen así como que, no, mejor maestro, hablemos de podcast, no hablemos de radio, la radio nadie escucha. Bueno, si quieren hablar de podcast, hablemos de podcast, ¿no? Pero a final de cuentas... es lo mismo casi. Al final de cuentas, exactamente, el lenguaje de producción sonora es el mismo. Los elementos que tenemos son prácticamente los mismos si dependemos solamente del audio, que son los 3 elementos característicos que tienen que ver con la radiodifusión, que es la voz, los silencios y la música, ¿no? O los efectos, en su caso, si lo establecemos desde una narrativa, ¿no? Pero sí, definitivamente hoy los chicos quieren hablar de podcast y no quieren hablar de radio. Llámale como le llamen, seguimos haciendo radio, ¿no? Sí, es que pues van mutando y van cambiando los formatos muchas veces. Por ejemplo, en la televisión, ahorita lo que funciona es el en vivo, ¿no? De que está el partido en vivo de tal parte, y ahí está toda la gente con el rating ahí. O por ejemplo, lo que funciona son los realities, como eso de que TV Azteca, de que creo que la Voz México, eso sí, que está en vivo y está toda la raza ahí viendo los eventos que están en el momento pasando, combinado con las redes, ¿no? Pues eso es lo que está funcionando a nivel mundial en la tele y en el radio, pues las noticias, ¿no? Creo que hay diferentes, en diferentes partes, creo que hay diferentes apropiaciones. En México lo que estamos viviendo es un proceso muy fuerte de descrédito de los medios tradicionales, ¿no? Concretamente de las televisoras, de una manera muy, muy acelerada. Pero si tú te vas, por ejemplo, a otros países, Alemania, Estados Unidos, ves los índices de audiencia de la televisión abierta, ¿no? Siguen siendo muy, muy altos, ¿no? Altísimos, y siguen siendo grandes inversiones publicitarias en estos mismos medios. Creo que tiene que ver mucho, obviamente, con el descrédito que han caído los medios tradicionales para que estas audiencias se hayan ido a pique, ¿no? De una manera muy, muy acelerada. Lo mismo está sucediendo con los periódicos, ¿no? O sea, veo los periódicos estatales, locales. Cada vez más delgaditos, ¿no? Más delgaditos, con menos información importante, llena de boletines, ¿no? Se ha acabado su propia tumba desde hace mucho tiempo. Órale. Sí. Oye, pero bueno, ya dejando este tema de la radio atrás, que está muy interesante, muy bonito. Aquí hay un comentario de Emilio Verau, que dice, pregúntale desde cuándo toca la batería, dice. Oye, cuando te estaba investigando, encontré por ahí un top de los bateristas más destacados de Sonora. Ahí estabas tú. ¿Desde cuándo tocas la batería? ¿Desde que estabas morro? ¿Desde que estabas morro eres músico? ¿Desde qué edad pasó? Sí, mira, pues batería tuve hasta los 18, ojalá hubiera tenido batería desde niño y desde chamaco, como ahora, muchos niños que tienen batería. De alguna manera sí, pero sí, yo aprendí a tocar redobles de tambor, porque mi papá era profesor de la vieja guardia. De hecho, trabajó desde muy joven, antes desde muy chicos empezaban a chambear de maestros, era maestro de primaria. Okay. Y en ese tiempo, pues, mi papá empezó trabajando muy joven en la zona del Mayo. Él contaba con mucho cariño esos tiempos en los cuales llegó a esa zona, imagínate, 1945, 46, por esos rumbos de Chojoa y demás. Y entonces era otro mundo, ¿no?
otro mundo ¿Estuvo muy mucho distinto. tiempo por acá? Fíjate que había estado como unos 10 años, incluso trabajaba de maestro y en las noches trabajaba de cácaro en los cines. Era Okay. proyeccionista, sabía mucho de cine y sí, trabajó en el cine Río Mayo, creo, allá por esos rumbos, Órale. A lo en el Río mejor, Mayo. como era maestro y que eran de maestro en el Mayo, a lo mejor le tocó conocer a mi abuela. Mi abuela, Probablemente. mi abuela era del sindicato mucho tiempo ahí en el Mayo. Sí, muy probablemente tenía, de hecho, uno de sus últimos deseos era que lo llevara para allá, ya no lo pudimos cumplir, pero bueno, sí, sí tenía mucho cariño a esa zona, dice que todavía era un tiempo de mucho racismo, que se vivía por allá, ¿no? Entonces, Sí, sí. que lo veían como maestro y tenía muchos amigos que eran indígenas, ¿no? Muchos de sus Sí. alumnos y amigos, y que pues era todo un rollo, ¿no? En ese tiempo, imagínate la figura del profesor que era muy venerada, como andaba de Sí. por aquí por allá en aquel Eran, tiempo, pero eran las figuras del pueblo, ¿no? sí, El doctor, el el profe, maestro y el comisario. Y ya eran las sí. grandes figuras. Entonces, en aquel tiempo los profes hacían de todo y entre ellos era pues, organizar la banda de guerra, ¿no? Ujú. Entonces, yo no aprendí a tocar trompeta, pero sí la aprendí a hacer los redobles de la batería, los entendí muy bien y era muy buen percusionista. Mi papá nunca lo vi tocar batería, Ok. pero no creo que haya tocado jamás. Pero los tambores tocaba muy bien, y siempre hacía percusiones con los dedos cuando estaba esperando a mi mamá en algún mandado o algo sobre la lámina de los carros. Y cuando hablo de lámina de los carros, te acordarás, Tuc, 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 tuc. sí, sobre el toldo. Y entonces Ujú. también empecé a hacer eso y empecé a hacer redobles. Y ya cuando agarré una batería prácticamente me parecía algo sumamente natural. Pero sí empecé como a los 17, 18 años. En, en, Órale, más en o una menos en la banda etapa de punk. la prepa por ahí. Terminando la prepa, sí, estaba terminando la prepa cuando me compré una batería horrible, toda estartalada, salían Mm. volando los pedazos de los platillos para todos lados, era, era, era Era bastante, para empezar. era bastante punk, sí, bastante punketa, y tocábamos punk, así es que no había mucho fijón en el sentido, Órale, sí. órale. Entonces, Y desde siempre comenzaste con el punk sí, desde siempre y hasta la hasta fecha. hoy, hasta la fecha. El viernes pasado despedimos uno de los históricos bares culturales y históricos de Hermosillo, el famoso Pluma Blanca. Los pedimos el viernes, una tocada genial donde se Ya van a cerrar rebasó. Pulma Blanca. Mañana lo cierran, mañana es el último día. Qué mala onda. A mí me tocó ir una vez con un amigo mío, Wilber Ayala. Ah, Wilber Ayala, ya lo conozco, ¿cómo Sí, no? sí, sí lo conoces. Él estuvo Sí, en sí, Megacable mucho tiempo, pero está en sí, el Sol. sí, saludos, egresado de comunicación, Sí, sí, sí. fotógrafo también, ¿no? Sí, sí, Bueno, más bien fotógrafo. periodista y fotógrafo, sí, Wilber Ayala lo conozco muy bien, Sí, sí. es parroquiano de ahí. Sí, de acá de Pueblo Yaqui, él también. Sí, saludos a este compañero Berot que hizo la pregunta y otra gente que por ahí vi que mandaron saludos, no los alcancé a ver Sí, también bien. de Manuel Busini, Manuel Busani. Manuel Busani, saludos, Saludos a eh, maestro Manuel, de allá de Busani. Hermosillo. Allá vive en Hermosillo también, ¿eh? Un Sí, saludo. A Pat. tuve unos amigos Busani también eran de la Estudiantina de La Baja, porque De también hecho, eran él fue creo que locutor en Hermosillo, ¿eh? Un mm, tiempo. señor Busani, saludos. Sí, Emilio Berot, saludos, sí. Emilio. El Emilio ya estuvo por acá también en el podcast como Ah, Wilber. mira, qué buena onda. Qué Sí. buena onda. Pues sí, Oye, pero pero, seguimos en el rock and roll. Es algo que ujú, creo que mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer. Y pues prácticamente una banda de amigos de toda la vida con la que tocamos. Y así órale. a veces en lugar de irnos a jugar fútbol o algo así, pues echamos la paloma como forma de hacer ejercicio, porque la batería es una forma de hacer ejercicio. Sí, está muy cabrón, ¿no? Porque usas todo el cuerpo, ¿no? Sí. Órale.
Oye, es ¿y en qué aeróbica. grupo iniciaste? Con el mismo Sociedad Discriminada, siempre he tocado con los mismos, que fue la primera banda punk que hubo aquí en Hermosillo, en 88, 87, 88 salimos por ahí, teníamos 17, 18 años, y sigo tocando con ellos, tenemos 30 Suciedad, y Discriminada. Suciedad Discriminada. ¿Por qué Uh-huh. el nombre? Mira, en general los nombres punks en aquel tiempo eran eso, los que tenían que ver con... Nos gustaba una banda que se llama DRI, Ujú. norteamericana, que tocaba rapidísimo, eran de Texas, que se llamaban DRI, sus siglas significaban Dirty Rotten Imbeciles, sucios, podridos, imbéciles. Entonces, sí, había Ok. muchas, o sea, todo este tema del podrido, sucio, era parte de la, del lenguaje del punk para causar obviamente Ah, cierta, también un poco va con el sonido, ¿no? sí, sonido sucio de la guitarra. Y entonces a mí me gustaba lo de Suciedad y el guitarrista de nosotros, Cuicho, quería algo con discriminación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a juntar los dos conceptos, sociedad discriminada, para hablar obviamente de pues en general de lo que significaba la discriminación, no Ujú. solamente al punk, sino al rock. Nos tocó un periodo muy difícil a nosotros, en los cuales nos tocaban tocar donde llegaban los judiciales y te paraban en toquín y te ponían una pistola casi en la cabeza. Neta. Sí, por supuesto, persecución, nos metían a la cárcel por andar de rockeros, había Oye, redadas afuera de las pero, o sea, sí los tocadas. encañonaban ustedes, ¿te tocó algo así en algún Pues momento? en la primera tocada que hicimos nosotros encañonaron al director de Radio Bemba, al compañero Carlos Aparicio, que era punquete igual que nosotros, ¿no? Le Iba- pusieron una pistola a la cabeza y lo golpearon, lo torturaron. ¿Llevó pañal ese día o no? No, no, pero sí Desgraciadamente fue, no. no fue, yo estaba ahí viendo la escena y no me lo podía creer. A la Teníamos madre, no, pues 18 qué tal. años, ¿no? No estábamos haciendo absolutamente. Mira, esa vez tocamos fue la primera tocada grande que teníamos como Sociedad Discriminada. Ya habíamos tocado antes debutamos en grande en el Teatro Milena Subeldía de la Universidad de Sonora en un evento que nos invitaron para las víctimas del huracán Gilberto que había azotado Nuevo León por allá en esa época. Ok. Y la primera toca autogestiva, invitamos una banda en Nogales que se llamaba Democracia Real y tocaron otras bandas. Y yo tocaba una canción que no voy a decir el nombre completo, pero de la Polla Records, y dije, y una semana antes, afuera del Music House, en una tocada de Cafra, de Obregón, ¿no? Los Ujú, los famosos, cafrones. sí, Cafra, pues saludos a El Pascual Pascual. Mesa, buen amigo, que incluso salimos, nosotros grabamos una canción en tributo, hay un tributo a Cafra que grabamos una canción con ellos, Órale, qué toda madre. y acaba de salir la semana antepasada, por ahí a ver si tengo el disco, pero no creo que alcance para mostrártelo. Acaba de salir un disco doble tributo a Sociedad Discriminada con Neta. 35, ¿sí? Con 35 bandas de todo el país, se llama Larga Vida a la Sociedad. Órale. Y la introducción la hace Pascual Mesa, a ver si tengo oportunidad ahorita, no, es que me tendré que parar y demás, pero por ahí está, ahí lo pueden ver en redes. Acaba de ser un disco doble que presentamos el viernes justamente. Nosotros no lo hicimos porque nosotros no hacemos tributo, lo hizo un productor de Estados Unidos, de Arizona, y Ujú. juntó como 30, hizo una convocatoria abierta y como 34 bandas grabaron temas de nosotros, o sea, covers, temas de Ok. nosotros, estilo. Vienen bandas y no nomás desde aquí, vienen bandas de Perú, vienen bandas de Estados Unidos, vienen bandas Órale. de Cancún, de Ciudad de México, de muchas partes. Entonces, bueno, ahí está, es que un disco doble que ni Obama lo tiene. Ok, no, pues está interesante. Oye, pues entonces los escucha gente de todos lados ustedes, ¿no? Pues, Básicamente. somos una banda O muy los conoce. marginal, muy subterránea, pero tenemos muchos años y mucha gente pues nos reconoce como precursores del género. Durante mucho tiempo tocamos mucho. En Obregón tocábamos muchísimas veces por allá, en todo el estado. Hemos tocado en México, hemos tocado también fuera, hemos tocado en Dominicana, hemos tocado en Estados Unidos, en Nueva York, hemos tocado Boston, hemos tocado Arizona. En fin, sí, nos hemos paseado, tuvimos mucho tiempo tocando en México, como 3 años en Ciudad de México, por allá medio de los años 90, cuando yo estudiaba la maestría.
Así es que sí, somos bastante vagos. Órale, han estado tocando por varias partes, ¿eh? ¿Y cuántos discos tiene Suciedad Discriminada? Va a salir apenas el tercero en muchos años. Somos medio flojos para grabar. Va a ser apenas, ya está grabado, solamente estamos ahí en la etapa de producción, pero ya se grabó desde hace casi un año. Y pronto va a salir algunos de los sencillos del nuevo disco, son rolas nuevas. Y por ahí tenemos grabados algunos sencillos y algunas cosas que están por ahí rolando. Órale, en Spotify. Fíjate que en Spotify no hemos entrado en Spotify. Somos medio reacios a esas cosas, pero vamos a entrarle ya. El próximo disco sí va a salir en Spotify. Órale. En YouTube por ahí hay algunas cosas que nos puedes encontrar. En YouTube. Ok. Y en Spotify creo que el disco tributo sí está. Se están perdiendo una feria, ¿eh? Es lo que nos han dicho. Se están perdiendo una feria ahí de fracción de centavo en fracción de centavo se llena. Sí, lo dejas como cosas perdidas ahí. Y al rato te viene una sorpresa. Sí. Mira, Suciedad Discriminada, Hijos del Atraco, aquí la encontré. Oye, qué gran título, ¿eh? Esa es una canción que hizo Gerardo Huicho, más o menos componemos la mitad y mitad de las canciones. Mitad y mitad yo. Ok, suciedaddiscriminada.com. No sabía que existía. Hay cosas que de repente, nada de YouTube lo hemos subido nosotros y bueno, cosas así. Pero bueno, no nos regañes por nuestro descuido financiero, que nunca lo hemos hecho por dinero, pero sí. En fin. Órale. No pasa nada. Es que están centrados en otras cosas. Pues es que proyectos. No, pero bueno, es importante, ¿no? Tampoco crees que nos va a alcanzar la pensión del bienestar. Sí. Oye, como lo que le decía Wilbert, de hecho Wilbert él también toca música y hay unas grabaciones por ahí que lo grabé con una cámara fotográfica hace años, ¿eh? Mira. Hace como más de 10, 15 años. Y esas las subí ahora hace poco a las redes, a Facebook y a YouTube en formato de video, ¿no? Sí. Y resulta que él ya ni se acordaba de las letras de las canciones y él las pudo retomar. Y ahora está retomando su carrera de composición musical y todo eso. Y de él le han servido, le decía yo. Estaba así como tú, de que, bueno, hago rolas, pero ahí no. Sucede. Nosotros tampoco no nos acordábamos de muchas canciones de las letras hasta que salieron el tributo, que teníamos olvidadísimas por ahí en más de 20, 25 años. Pero bueno, sucede. Se da. Órale. ¿Y sus principales influencias para sacar sus canciones y para hacer sus rolas, para hacer el grupo? ¿Eran esos? Todos tenemos diferentes influencias. A mí me gusta mucho The Clash, me gusta mucho la Polla Records, me gusta mucho algunas bandas mexicanas, Masacre 68, me gusta Bad Religion, del género. Yo en general escucho de todo tipo de rock, ¿no? De todo tipo de rock, y me gusta mucho el blues, me gusta mucho el jazz. No te digo que escucho todo tipo de música porque te mentiría, no es cierto. Escucho jazz, blues, rock principalmente, trova, sí, algunas cosas de trova, y también algo de música, algo que me gusta también de música popular, ¿no? Y algunas cumbias clásicas y demás, pero te digo que sí, que me guste todo, no es cierto, no me gusta casi nada de la música nueva, no me gusta casi nada de la música pop que está saliendo, no me gusta absolutamente nada de narcocorridos, corridos tumbados y todas esas cosas, aunque sí me gustan los Tigres, ¿no? Eso sí, de los clásicos, ¿no? Pero particularmente escucho todo porque yo soy encargado de la programación musical de la radio y tengo que tener una visión muy amplia de todo el gran universo del rock. Créeme que es muy amplio y también es parte de nuestra labor. Creemos importante ser divulgadores de una cultura mucho más amplia, porque hay mucha gente que se queda con 4, 5 grupos, 6 grupos, ¿no? Que no sale de Metallica, de Journey, Foreigner, los mismos, ¿no? Que el universo
torno a todo eso. Y no, hay que tener los oídos bien abiertos para muchísimas cosas, y la música que programamos en la radio es de todo, ¿sabes? Desde pop rock, música indie, música punk, metal también, rock progresivo, hay muchísimas corrientes dentro del rock, y está saliendo muchísima música muy buena nueva, solamente que es tan vasta, tan grande, que cada semana te salen 100, 150 discos nuevos, ¿no? Mundialmente, que tienes que considerar. Y yo la verdad escucho muchas cosas nuevas, siempre estoy escuchando cosas nuevas, no me estanco en lo mismo. Hay gente que se queda, y no los culpo, que se quedan sus clásicos, sí. Yo la verdad, mi función es seguir renovando la música, aunque particularmente la mayoría de la música que tocamos es rock considerado clásico, sin que eso signifique que sea los 70s, 80s, 90s, sino que ya hay clásicos de los 2000, de los 2010, de los 90s, de los 80s, de todos los tiempos. De el gran espectro del rock, ¿no? Del rock y el blues, ¿no? A mí me encanta el blues. De hecho, tenemos un proyecto alternativo, una banda de blues por ahí también, que tocó la batería. ¡Órale! Esperamos echarlo a andar de nueva cuenta pronto, pero también es una de mis grandes pasiones el blues. Ok. ¿El blues cuál es? El blues es la música que precursora prácticamente del rock and roll y del jazz, ¿no? El blues es la música que empezaron a tocar los esclavos negros estadounidenses, ¿no? Exacto, creo que sí. En el sur de los Estados Unidos. Y el nombre lo mismo dice, es el alma, ¿no? Es la canción que reflejaba obviamente las dolencias del alma y que se transmitía de una manera muy cruda, ¿no? Con diferentes instrumentos. Ya después el blues pasa obviamente de la zona rural. Son un poco oscuras las rolas, ¿no? De las plantaciones, sí. Sí, de las plantaciones al proceso ya en los cuales los afrodescendientes empiezan a irse a grandes ciudades. Chicago, por ejemplo, es una de las grandes cunas de blues y se convierte en eléctrico, y hay una evolución. Del blues sale el rock, ¿no? Del blues al rock, del blues sale el jazz, aunque uno dice, no, del jazz salió el blues, ese es otro debate. Pero del blues al rock. El blues es donde incluyen los instrumentos así como la armónica, ¿verdad? Sí. Y las mentadas guitarritas las guitarritas esas que están bien curiositas, que son de caja de tabaco, ¿cómo le dicen? De cajas de... que eran los que hacían los esclavos, como que nomás les ponían el cuerpo y bueno, que el cuerpo era una caja de cigarros, creo, y luego ya con madera, con un palo hacían el brazo. Sí, había formas muy ingeniosas en aquel tiempo de hacerlo. Y sí, se nutre de muchos instrumentos, ¿no? Ya posteriormente se incorporan los metales, el saxofón, las trompetas, la armónica es fundamental, ¿no? En el blues, el órgano posteriormente, ya las guitarras eléctricas posteriormente. Entonces hay muchísimas variantes. Está el blues acústico, que es el que comentas más que nada, el tradicional, el de las raíces, el de roots blues. Sí. Y ya posteriormente hay muchas otras formas mucho más modernas, ¿no? Pero al final de cuentas es eso. El tri, por ejemplo, nace del blues, ¿no? El tri de México. La primera formación de Tusosi Marmay era rhythm and blues. Sí. Ok, sí, porque el legendario, ¿no? Bueno, que ya pues es otra cosa hoy en día, pero bueno, las raíces eran esas. Sí, ¿cuántos años tiene trayectoria? ¿60 y algo, no? Del 68 para acá, pues sí, sácale plumas, son 53, 54 años, sí, por ahí. No, sí es algo. No, es que está bueno la vuelta. Hoy la radio justamente estamos festejando el aniversario 92 de Willie Nelson, hablando del country, ¿no? Willie Nelson acaba de sacar un disco el viernes pasado y hace 6 meses sacó otro disco y anda en gira. Entonces, a los 92 años sigue rolando. Otras figuras como Van Morrison, por ejemplo, anda por los 87, 88 años y sigue sacando discos, ¿no? También veo que muchos artistas ya bastante longevos y de bastante edad
y que están en buen estado de salud, como Will Nelson o como Van Morrison, pues están también viendo esto, ¿no? De que cualquier momento su vida puede terminar, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, ¿no? Cualquier cosa puede llevarte a despedirte de este mundo, y están tratando de hacer lo más posible, dejar el legado mayor posible, ¿no? Que también es una motivación de mucha gente cuando llega a esa etapa de su vida. No, pues sí, porque pues mientras se puede hay que seguirle, ¿no? Por adelante, ¿no? Absolutamente. Como decía Chente, mientras la gente siga, mientras la gente siga aplaudiendo, yo siga cantando. sigo cantando, decían. Órale. Oye, qué chido. Oye, y ahorita, entonces ustedes van a sacar un disco, pues posiblemente este año, ¿me dices? Debe salir para octubre aproximadamente. Si para no es que octubre. Antes, septiembre, octubre, por ahí. Pues estaremos esperando para escucharlo. Con mucho gusto. Sí, se va a llamar, se llama Ultrapunk. Ultrapunk. Órale. Oye, ¿y los discos pasados dónde se pueden conseguir? Los discos. Híjole, es buena pregunta. Pues no sé, me avisas si consigues uno por ahí. No, sí tengo como uno o dos por ahí, pero tengo como recuerdo. Queremos hacer reedición, a ver si podemos sacar las reediciones de los otros. Están agotados, sí. Sí salieron en su momento con tirajes importantes, 1,000, 2,000, 3,000, digo, para una banda local. El primero se llama 88-94, que son rolas del primer periodo. El segundo se llama Larga Vía al Punk Rock, y este se llama Ultrapunk. Están agotados los dos primeros, pero si queremos sacar reediciones. Este próximo va a salir en vinil, el que viene, en disco de vinil, y en CD también. ¿Los otros andaban en vinil también? No, el primero salió en cassette, el segundo en CD. El primero era todavía los tiempos de los cassettes. Órale, eran los tiempos de los cassettes. Sí, cassette de fábrica, sí, así como ese que tienes. Ajá. Eran estos tiempos. Exactamente. Eran estos tiempos, este cassette del grupo Kenani. Kenani. De música folclórica. Andina, música andina. Sí. De hecho, un maestro, compañero que me tocó dar clases con él, toca en este grupo. Me lo encontré en el tianguis, me lo dieron de 5 pesos. Cuando me lo encuentre otra vez al profe, le voy a decir que me lo firme, fíjate. Sí, fíjate que yo, hablando de cómo empecé el rollo de las percusiones, yo no tenía batería, pero en la prepa había un grupo de música que le llamaban latinoamericana, sí. Y entonces yo ahí era el de la banca, porque había un titular por antigüedad, de hecho antigüedad, pero a veces me prestaba ahí el bombo, que se toca dándole con los palos ahí, con el mazo y con a las orillas de los tambores. Es un sonido muy bonito. Me encantaba mucho Inti Illimani, los Calchaquis, todos esos grupos de música latinoamericana de esa época, sobre todo Inti Illimani, que tenía un lenguaje y unas letras políticas muy fuertes que también fueron gran influencia personal, ¿no? Yo de niño, chamaco, cuando iba a hablar del golpe de Estado en Chile, ¿no? De los presos políticos, todas esas cuestiones. ¿Te entraste por la música? Sí, por Inti Illimani, que es uno de los grandes grupos de música folclórica en la historia, que todavía siguen tocando y que les tocó sufrir la dictadura de Pinochet, fueron exiliados en Europa, y los discos reflejaban obviamente todo ese dolor, ¿no? Todo ese clima de terror que se vivió en Chile. Y yo, la verdad, a mí me abrió la conciencia política enorme, y creo que fue una vena muy importante para que me haya convertido en punk, de la música latinoamericana, hablando del cassette que tú tienes. Ok, sí, no, pues es que todo suma, ¿no? Todo es parte. Sí. Porque pues sí, todo va sumando. Oye, qué interesante eso de que que por la música ya empezaste a hacer un acercamiento político, una ideología política. Es parte de la importancia de la música, ¿no? Sí, mira, tal vez sí que me marcó que en 1989, 90, cuando era estudiante de comunicación, fuimos a un encuentro, había un festival
nacional de todas las escuelas de comunicación. En ese tiempo había muchos estudiantes de comunicación en todo el país. Estoy hablando de principios de los 90. Fuimos a la UNAM y nosotros llevábamos una humilde produccioncita en radio que había sido video un servidor. Cuando se acababa de dar el primer paso hacia la democracia en Chile, que se había echado atrás el gobierno Pinochet en un plebiscito, y se había elegido el primer presidente democrático, que fue Patricio Aylwin. Y ahí me tocó propuse a mis compañeros de equipo hacer un documental que se llamaba Chile, 20 años de dictadura y democracia. Y concursamos como por con 400 producciones de todo el país y ganamos a la madre. Primer lugar en la UNAM. Se lo llevó el Unison, se lo llevamos nosotros con justamente, y del disco ese que tenía de Inti Illimani, donde venían muchas cosas, saqué gran parte de la producción, una parte de la ambientación del programa, sí. Sí, entonces ese disco no solamente me llevó el punk rock, sino me llevó, yo creo que el único premio que me ha ganado en la vida. Órale. Físico, trofeo, cosas así, creo que no he ganado ningún otro. Ni en el béisbol, ni en el boliche, ni en nada. ¿Juegas béisbol también? Softball, sí. Tenemos un equipo rock and rollero, se llama el Dream Team. Hace mucho que no voy porque me pusieron clases en las tardes, en Unison, y no he podido ir, pero sí empezamos en la pandemia, que no se podían ahí reunir, empezamos a reunirnos para jugar softball, que es uno de los deportes que pues no hay mucho contacto físico, ¿no? Entonces se puede jugar. Aparte que empezamos a jugar en un campo que está en el Bajo del Río, que se llama El Cárcamo, cerca de la Sauceda, que la alcaldesa morenista Celida López quería vender esos terrenos a los empresarios. Entonces dijimos, bueno, vamos a usarlos. Yo ponerlos a la venta y lo que podemos hacer es utilizarlos, ¿no? Y no dejar que se venda. Y era parte de una declaración de principios también. Y ha crecido y se mantiene el equipo como 4 o 5 años. Juegan contra equipos de rock and rolleros de Guaymas, de otras ciudades. En Obregón no se han podido juntar, pero ahí andan queriendo acabar la novena. Que hay muchos peloteros buenos, pero en Obregón, en la zona del Yaqui, donde está la mera cuna de los peloteros nacionales, a ver si se arman ahí el equipo rock and rollero beisbolista. Esperemos que sí, en algún momento. No, en algún momento talento hay. Se arme el grupo sí, rock and roll. La verdad, soy muy apasionado al bass. Soy un gran aficionado desde niño al bass. Es una de mis pasiones también. Sí, vi en tus en tus publicaciones ahí, porque estuve buscando en tu Facebook para las fotos. ¿No te acuerdas que te dije? Sí, disculpa, ya no te puedo mandar porque casi nadie me toma fotos, te mandé puros selfies, pero bueno. Sí, ya escogí una ahí que estaba un poco más adecuada. Pero vi que tenías muchas fotos en el béisbol. En el béisbol. ¿Vas a cubrirlo tú cuando está la liga seguido? Sí, he ido a cubrir a series del Caribe, clásicos mundiales. Sí, la última serie del Caribe me tocó cubrir, la de Mexicali. Sí, cubro regularmente béisbol y también hablamos de béisbol en la radio, sí. ¿En la radio haces una nota para la radio o transmiten el béis por ahí? Las dos cosas. A veces también comentamos los juegos y comentamos sobre todo, tratamos de hacer el comentario del béisbol más allá de la resultitis, ¿no? De lo que hablan la mayoría de los medios, sino también enfocarnos a la economía del béisbol, a lo pasado de lanzas de los precios en los estadios, ¿no? A la usura de algunos empresarios beisboleros, a cosas que tienen que ver con la política y el béisbol, porque la política está en todos lados y los gandallas también están en todos lados, incluso también en los deportes. En Obregón, por ejemplo, hay un enojo fuerte, ¿no? Con la directiva del equipo de Yaquis, hay una rebelión de los fanáticos. Estuve por ahí en el playoff pasado en Obregón, en Obregón, hay descontento también por los precios excesivos del estadio, el desplazamiento de la antigua afición de Obregón. No se diga, güey. Que era
Pues es que antes el estadio estaba cerca ahí de la Xochilova, donde está la central de camiones, ¿no? Y la gente, pues no sé, la dinámica de Obregón es mucho la dinámica que viene de los ejidos, ¿no? De las comunidades. Sí, yo soy de Pueblo Yaqui, ¿Sí? me tocaba ir al base pero te ibas en el llegábamos, camión, llegas a la central y llegas al me juego. me iba del camión, llegábamos ahí afuera de la central, nos bajábamos, agarrábamos un camión y Y luego estábamos ahí es ya hasta caminando te podías ir de la central de camiones. caminando, nos íbamos, de hecho caminamos 2 cuadras Sí, y ya y ya estaba el llegábamos. estadio. El Tomás Oros, que afortunadamente sigue en pie, ¿no? Como escuela de béisbol, Tomás Oros, ¿no? Sí. Sí. Qué Sí, dolor esa escuela de béisbol, ¿eh? fíjate que Qué dolor, también está medio abandonadona la escuela de béisbol. El Héctor Espino tampoco fue tirado. Fue tirado parte de su graderío, creo que ahí no sé ya qué sucedió, pero creo que tiraron. tiraron parte. Sí. No, es que lo que pasó aquí que es de lo que todos, lo que todos también nos duele, aparte de que el estadio esté para allá y que suma el descontento. Es que ya no hay expo aquí, ya. Antes existía algo que se llama la Expo Obregón, Me tocó así ver como la Expo GAN. Me tocó ver a Quiet Riot ahí en la Expo de Obregón, en un grupo de rock de los 80s. Sí, vino con Ryan. Sí, ahí estuvo muy usado el concierto. Y ¿Cómo no? Sí me acuerdo en el estadio. Expo, ya no hay expo. Mira. Ya no hay expo, ya el sitio ahí donde se hacía la expo ya no existe, entonces pues ahora ya no está. También que mucha gente dice, no, que ya ni íbamos, pero sí, todo el mundo iba ahí, todo el mundo iba a los conciertos de la expo y era céntrico. Sí, claro. Sí, lo recuerdo, muy animado estaba, sí. Y ahora ya no existe eso, pues entonces es una de lo que suma al descontento general, pues eso. Sí, y fíjate que a mí no se me hace tan lejos comparado como está aquí el estadio de Obregón, aquí está lejísimo. Ya te ha tocado venir bueno, cuando te tocó venir y ir, ¿se te hizo cerca todavía? No se me hizo tan lejos, honestamente, aquí está mucho más lejos del estadio, pero tenemos una sociedad más motorizada que la de Obregón y más acostumbrada a las distancias, creo. Pero bueno, en fin, no, pero definitivamente a comparación de lo céntrico que era el estadio de antes y sobre todo esta coyuntura de los camiones, ¿no? Y de la gente que venía del interior, creo que la gente nos ubica, veo con preocupación estos temas que también está sucediendo aquí en Hermosillo. Cada vez se destruye más el graderío para hacer zonas VIP, que es lo que está ocurriendo en Obregón. Vi todo el graderío del segundo piso, que son de las vistas bonitas que tienen. Ahora son prácticamente restaurantes, todas esas zonas para donde tienen incluso estas salas Luis XV ahí en medio del graderío. Sí. O sea, sí. VIP que se ven medio ridículas, pero bueno. Pues el rollo de la separación de antes, pues sí, los ricos estaban en central numerado y el pueblo estaba en los laterales, ¿no? Pero no había tanta separación hoy en sí, y veo mucho elitismo, ¿no? En torno a un deporte que se ha sostenido por el pueblo durante mucho tiempo y en estadios construidos con dinero del pueblo, que los empresarios lo quieren hacerlo como si fuera changarros propios. Eso no puede ser. Exacto. No, pues sí, es el rollo. Y que ni siquiera pagan las rentas, ni a veces ni el agua, ni el predial. Ni la luz muchas veces van a cortar la luz ahí. Sí, entonces sí, todos esos temas los abordamos, ¿sí? Los abordan, cosas que casi nadie aborda, ¿eh? No, todo, yo a veces me toca las clases de periodismo en la especialidad de periodismo de comunicación, y hay muchos chicos que quieren estudiar periodismo deportivo. Le digo, sí, pero traten de abordar la perspectiva más crítica, hay muchas aristas que tiene el deporte que hay que analizar, y si no, pues vean incluso los programas norteamericanos, incluso ESPN, ¿no? Donde se hablan de los directivos, de los negocios, de los intereses, ¿no? Y pues sí, pero muchos chicos me dicen, pues que maestro, pues ¿dónde lo voy a publicar? Me corren del periódico si escribo sobre esos temas, y tienen razón, pues hay una censura muy fuerte. Que también estamos en un país que para los periodistas es más peligroso que Irak, ¿no?
Sí, no, de hecho hay un desaliento muy, muy grande. La mayoría de los chicos que entran en comunicación no quieren ser periodistas. La gran mayoría. La gran Sí, mayoría es una de 100 que entran, creo que como 3 o 4 se van a la especialidad de periodismo. sí. En tu experiencia, das clases en Unison desde los años 90, me decías. Desde que yo terminé, yo estudié comunicación, estuve trabajando un rato en varios lados, me aceptaron en 97, final de 97, en la maestría en ciencia política de la UNAM. Me fui a la UNAM, me becó a la UNAM para estudiar allá. Estuve como 2 años y medio, estuve parte de ese programa de maestría que era conjunto con doctorado. Final de cuentas, hubo un relajo ahí con la cuestión de reconocimiento del doctorado por CONACYT, y me tuve que volver con la mitad del doctorado por aquí, y volví a hacer un doctorado posteriormente y otra maestría. Pero sí, desde 98 que salí de la maestría, andaba por Unison, así me quedé de encontrar con un amigo por ahí, y salió el jefe de departamento que necesitaba alguien que diera una materia del área de sociología de la comunicación, que era la mezcla entre el análisis de la comunicación y los procesos políticos. Y me dijo, ¿ya tenés la maestría? Pues sí, pues, ¿quieres venirte a dar la clase? Y digo, déjame pensar, el fin de semana era un viernes, porque tenía, pues sí tenía alguna oferta laboral allá saliendo en UNAM, pero también ya estaba medio cansado un poco del ajetreo de la Ciudad de México. Sí, y me vine para acá, se complicaron acá algunas cosas de salud de mi familia, mi papá, y decidí quedar a apoyar, ¿no? Un rato, y pues aquí me quedé. Ya no me volví a ir a Ciudad de México. No, Ya, pues también la ciudad es una locura, ¿no? a mí me gusta, pero creo que todo pasa por algo, y estoy muy contento de haber tomado la decisión de quedarme por acá y haber acompañado los últimos años a mis padres, y haber fundado otros proyectos como el No, de la pues radio. sí. Sí, que aunque bueno, a mí me encanta Ciudad de México, me gusta, aunque últimamente voy y sí se me hace, como decía la película de los hermanos Coen, no lugar para los viejos, ¿no? No country for old men. Y es complicado vivir ya con unos pocos años más, subiendo, bajando el metro, metiéndote al transporte público, es desgastante, ¿no? No, sí, sí. Sí, es difícil. Oye, y bueno, y en toda tu experiencia, dando clases en comunicación, cómo has visto a los alumnos? ¿Qué diferencias has encontrado en todas las generaciones que han pasado por ti ahí dando clase? ¿O qué diferencias encuentras de los alumnos desde el principio hasta ahora? ¿O cómo los ves? El problema es el déficit de atención que hay, cada vez es menor, ¿no? En las aulas tienes que hacer un esfuerzo mayor por llamar la atención. Yo no soy prácticamente un maestro que me gusta estar llamando la atención a los chicos, pero el tema del celular es un tema, ¿no? Es un tema fuerte, que uno no sabe qué hacer ya en esos niveles. Uno no puede quitar el celular ni hacer tipo de restricciones, pero yo veo a los chicos que cada vez llegan más inmaduros. Creo que la pandemia hizo un daño tremendo en la educación. Los chicos que se formaron durante la pandemia en la secundaria y en la preparatoria vienen con un nivel que he visto en las últimas generaciones, francamente malo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Sin los dispositivos no son nadie, ¿no? O sea, no, le cuesta mucho trabajo pensar más allá de la literalidad de las cosas, ¿no? Conectar cosas, analizar aspectos, depende mucho, obviamente. Pensamiento lateral, ¿no? Sí, tienen, y de ellos no la culpa, digo, en parte, yo veo los programas educativos, sobre todo nosotros que damos en materias de ciencias sociales, los programas educativos en las últimas décadas, en secundaria, en preparatoria, destruyeron prácticamente toda la formación humanística y social. Llegan con nulas nociones de la historia contemporánea de México, ¿no? De los procesos políticos y sociales.
Y sobre todo, lo que veo más lamentable es que nada les sorprende, ¿no? Es decir, no tienen capacidad de sorprenderse de nada, y veo muy poca curiosidad intelectual, ¿no? Y esos son aspectos fundamentales. Quien no tiene curiosidad intelectual, pues difícilmente, obviamente, va a tener el gusto por aprender, ¿no? Entonces, los veo muy desorientados en general, ¿no? Sobre qué hacer con sus vidas, y muy temerosos sobre el futuro, y tienen bastantes razones para ser bastante temerosos. El tema de la inteligencia artificial creo que es un tema fuerte que, si bien es cierto, lo ven como una posibilidad, es una amenaza real laboral, sobre todo creo que para todas las carreras y casi para todas las profesiones. Sí, aunque es una herramienta muy poderosa, ¿no? Yo lo utilizo casi a diario, ¿eh? Es una herramienta poderosa, si no fuera porque los poderosos la van a utilizar para destruir empleos y para generar mayor riqueza y mayor desigualdad. El problema no es la herramienta, el problema es que creo que el temor que había de principios de siglos, estudiado por las máquinas y todas estas cuestiones, era un poquito errónea, ¿no? En el sentido de cómo iba a ser la tecnología. Pero hoy en día veo, por ejemplo, muchas de las profesiones y trabajos que aspiran a tener un egresado, que es meterse en una televisora o en un medio, empezando a editar videos o creando videos. Hoy la IA te lo hace en un segundo, la edición de video, la edición en audio en una estación de radio, la edición digital en cualquier tipo. Entonces, sí es un reto, y aparte es un reto para nosotros como los profes evaluar ciertas materias. Ya es medio complicado pedirles ensayos a los chicos porque la inteligencia artificial se los hace en un segundo y nomás te lo imprimen y te lo dan. Sí. Entonces, también es un reto para nosotros esas cosas. Por supuesto que es una herramienta poderosa, pero cada vez me parece que van a ser más pocos los puestos de trabajo de los que van a dominar y sí, es que después los que van a programar ya van a ascender a otro nivel, pero cada vez van a ser menos necesarios estos puestos de trabajo. Y las tendencias de desempleo, por ejemplo, que se están dando en el mundo, en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, de puestos de trabajo especializados, es mayor. Ahí es donde están los niveles de desempleo más grandes, con los profesionistas, con los puestos mucho más especializados. Y sí, o sea, veo con un futuro muy difícil, más fácil, ¿no? Y obviamente mucho de menos esfuerzo con la utilización de la inteligencia artificial para muchas cosas, pero la inserción laboral lo veo como un reto, ¿no? Y creo que cada vez las empresas se van a aprovechar más de la IA para pagar menos, o para pagar o para no pagar, para sustituir esos puestos por personal no pagado, o que el trabajo 3 o 4 personas por uno. Y mira, si tenemos los empresarios que tenemos, y vaya que ustedes saben de tener empresarios que no les gusta la competencia, que no quieren pagar buenos salarios, y muestra está pues la familia Bush por allá, ¿no? Hablando de que sí, empresarios que han deteriorado la economía de las comunidades, que son celosos ante la entrada de la competencia y que pagan salarios pues, bastante malos, ¿no? Entonces, aunado a esa... México tenemos a los empresarios que más se quedan con ganancias de todo el mundo, o del mundo de la OCDE, más del 70% de la plusvalía que se genera en una empresa, se la quedan los dueños de las empresas. Entonces creo que esa usura va a ser mucho mayor probablemente con estas herramientas. No lo sé, espero equivocarme, la verdad. De hecho, ya hay periódicos que han despedido a todos sus redactores y han contratado a ChatGPT. Eso ya pasó en Londres, ¿eh? De hecho, ahorita estaba tratando de mandar un artículo académico y por primera vez me piden, de hecho ahorita no sé cómo lo voy a hacer, ahorita voy a moverle a ver qué. Entonces ya tenía listo mi artículo y me piden, no sé qué pase por inteligencia artificial el texto para ver no sé qué, o el antiplagio, cosas que antes no nos pedían, está bien, ¿no? Yo estoy consciente que eso lo hice yo.
pero cada vez los editores te piden más estas cosas para textos académicos. De hecho, ahorita ando viendo a ver Sí. cómo. De hecho, para la edición de textos es increíble. Y para investigar y encontrar cosas. Por ejemplo, cuando le dije a la IA que te tenía a ti de invitado, le dije, investigame, y me dio un artículo como de 3 páginas de ti, desde Sociedad Discriminada, me dio desde Radio Bemba, de todo, y luego me dio hasta unos enlaces, me dio incluso un enlace a un artículo arbitrado donde hablaban del caso de política de rock and roll. Y ahí me dio un montón de cosas que en Google creo que me hubiera tardado, no sé, un buen rato en buscar, y ya me lo dio todo ordenado y catalogado, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, muchas cosas están haciendo por ahí, canciones incluso. Sí. Sí, ya me ha tocado hacer canciones, ¿eh? De que le pido canción y luego la Sí, tiro. y no es que uno sea tecnofóbico, ni mucho menos, ¿no? No, Sino que está viendo la realidad, ¿no? O sea, de lo que estás, digo, ahora que me preguntas sobre los chicos, ¿no? Sí veo una incertidumbre fuerte. Hay de todo, siempre hay buenos estudiantes, siempre hay malos estudiantes, ¿no? Hay de todo. Pero sí, definitivamente los años de la pandemia y veo muchas diferencias. Por ejemplo, chicos que estudiaron en colegios donde más o menos llevaron las clases virtuales más o menos bien, y muchas escuelas donde fue una simulación totalmente, ¿no? Sí, como en las primarias de gobierno o algo así. Me ha tocado. Desafortunadamente. Digo, antes yo creo mis padres eran unos serios defensores de la escuela pública, ¿no? Todos nosotros estudiamos en escuelas públicas. Mis hermanas y yo vamos a escuelas públicas. Bueno, mis hermanas no en lo profesional, yo sí. Pero eran otros tiempos, sin duda alguna. No, pero yo doy clases, yo soy maestro también, ¿eh? Ah, mira, ¿en qué nivel estás? En preparatoria. En prepa, ajá. ¿Qué colegio de bachilleres. Cobach. ¿Das comunicación ahí? No, yo soy biólogo. Tú eres biólogo. Mira, pues. Sí, yo soy biólogo. Qué bien, qué bien. Clases de ciencias. ¿Estudiaste biología en Unison? No, aquí en una escuela que se llama ITBI, Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Porque de hecho la escuela de biología no tiene mucho tiempo, creo que acá en la Universidad Sonora. No, de hecho cuando yo estaba haciendo un congreso ahí, creo. Mira. En Unison, fue hace poco. Correcto. En el 2004 al 2008, creo. Qué bueno. Bueno, hace rato ya. ¿Y te entró el gusanito ahí de la comunicación? ¿A mí? Sí. No, pues siempre ha sido, pero por ahí me dio el rollo de hacer mi página y luego hacer podcast. Excelente. Pero siempre he tenido el rollo de las cámaras y de todo eso. Pero sí, también me toca ver eso que dices tú de la pandemia que ha afectado a los estudiantes, pero estaba pensando yo que esto llegó para no irse, ¿eh? Lo de los celulares y de la inteligencia artificial. ¿Tú creerías que en algún momento llegará a regularse así como se regularon los cigarros? Va a ser muy complicado. La tecnología es muy porosa de regularse. Es porosísima, tiene muchas aristas, ¿no? Y si se regula una cosa, al rato surgen nuevos tendencias que van a estar fuera de cualquier legislación. O sea, es un que se encuentra nunca acabar, y los legisladores, aparte de no ser las personas más inteligentes del mundo, suelen estar muy desactualizados. Eso es otro tema. Sí, son de los que le dicen los Nintendos a todos los juegos de video. No, es tremendo. Órale. Oye, qué interesante. Oye, pero qué buena onda que que pues, estás en la radio, juegas bass, y aparte pues tu carrera como docente. Sí, es de lo que uno come y vive, ¿no? Sí. Oye, si no hubieras estudiado comunicación, ¿qué otra carrera hubieras estudiado? ¿Qué hubieras? Filosofía.
la filosofía. Definitivamente. De hecho, yo quería estudiar filosofía, nomás que no había dinero para irse a Ciudad de México ni nada de esas cosas. Y yo a diferencia de mucha gente que se inscribe en comunicación sin ver el plan de estudios, a mí me encantó el plan de estudios de comunicación porque no era lo que yo pensaba, ¿no? A menudo suele ser al revés. Los muchachos se escriben y cuando empiezan a ver que hay muchas materias, ya no, porque el plan de estudios se ha tecnificado mucho, desafortunadamente. Pero el plan de estudios que me tocó a mí estudiar en los 80s era como sociología de la comunicación, había muchas materias de ciencias sociales, de antropología social, historia. Había muchas materias para formarte de una manera mucho más amplia para analizar la realidad social. Y me gustó el programa y cuando vi el plan de estudios y me escribí en Unison, porque no había nada parecido. O sea, había sociología, pero sociología no me llenaba mucho. Y sí, también me empezó a traer el tema. Siempre me llamó la atención la lógica de los medios de comunicación, ¿no? O sea, cómo estaban constituidos, la lógica detrás de la construcción de las diferentes producciones en radio, en televisión. Siempre escuché mucho radio de niño, vi mucha televisión también de niño, vi mucho cine. Entonces, pero la verdad, a mí me hubiera gustado estudiar filosofía. De alguna manera llevé la mayor cantidad de materias posibles en el posgrado de filosofía política. Y así es una de mis grandes... Yéndote a ahondar en las ramas del pensamiento, ¿no? Sí, desafortunadamente en Unison no hay filosofía, y por ahí lo dice mi compañero Alex Cabral. A su vez lo decía un gran pensador y maestro universitario, don Julio Montané. Dice, esta universidad no es universidad, una universidad que no tiene filosofía no es universidad. Y creo que tiene razón. Es la cuna, obviamente, del pensamiento, la reflexión científica y demás. La filosofía, ¿no? Es la madre de todas las ciencias. Incluso los gringos, ¿no? Le dicen a sus doctores PhD, ¿no? PhD, exactamente, sí. ¿No? Es exactamente. El PhD viene... Doctor en filosofía de... Doctor en filosofía, exactamente. Es un reconocimiento a las... Pues al grado de importancia que le dan ellos a la filosofía, ¿no? Vale. No, pues está interesante eso de que ya te querías ir por la ciencia filosófica a lo hondo, ¿no? Ya, ¿no? Sí, sí, mi papá me decía, hay filosofía y letras en Unison. No, le digo, hay puras letras, pero en filosofía no hay. Porque sí le llamaban antes al departamento de lingüística. Bueno, él creía que había, pero no había. Hubo algunas universidades, una universidad privada dio la licenciatura en filosofía, pero bajo el punto de vista muy conservador, pero la cuna del pensamiento filosófico, la UNAM, la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde en ese tiempo estaban los grandes maestros, y a veces me descolgaba también y agarraba un seminario por allá, o tenía algunos amigos que estaban en la carrera. La verdad, sí. Como autodidacta, creo que ha sido una de mis grandes pasiones también. Vale, qué interesante. Oye, pues bueno, ya hemos llegado casi al final de esta plática. ¿Consideras que hay algo que te haya faltado por externar? No, todo muy bien, es excelente. He estado muy, muy a gusto, como si estuviera platicando aquí con los amigos. Nomás nos faltaron las cervezas, pero todo bien. Yo no bebo alcohol, pero es martes. Mira. Pero un café sí me lo viento, ¿eh? Una Heineken sin alcohol. Una Heineken sin alcohol. Mira, que no me gusta la cerveza, ¿eh? No te gusta, ¿no? No, algo amargo. Te digo de cura. No, es martes. Sí. Es que todavía martes, para que le hacemos la lucha. Sí. Oye, pues muchas gracias por haber venido aquí al programa, por la invitación, y saludos a toda tu audiencia. Y pues seguiremos por ahí escuchando nuevas producciones, y pues qué bueno que
que estás haciendo algo ahí en tu comunidad. Es importante siempre tratar de generar espacios de convivencia. Hoy en día, obviamente, en tejidos sociales tan destruidos como los que tenemos en diferentes partes del país. Sí, hay que generar contenidos y pues contenidos que quisieras ver tú o que te gustaría disfrutar. Es lo más importante para mí al momento de generar el podcast, ¿no? Así es. Y cuando vi tu perfil dije, yo sí me chutaría un podcast donde viniera Milcar, entonces, pues hay que hacerlo, no hay que invitarlo. Y así ha sido con casi todos los invitados de aquí de Ucharas Podcast. Oye, pues bueno, pues muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí. Que pases una excelente noche. Igualmente. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver a posteriori cuando ya se ha subido a YouTube o que se ha resubido aquí en Facebook. Pues nos vemos. Gracias, hasta luego. Un abrazo. La próxima semana con nuevas historias, nuevas anécdotas aquí en Ucharas Podcast. Bye. Let's go. Nos vemos.